bienvenidos a su programa Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy feliz de estar con ustedes compartiendo hoy un programa muy especial. Hoy tenemos a un maestro, músico invitado, quien representa a la Asociación de Compositores, de Autores, de Músicos Costarricenses. El presidente de ACAM, el señor Edín Solís. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá, Eric. Gracias por la invitación. Bueno, aparte de los muchos proyectos que tiene ACAM, para estos días ustedes están apoyando a la Benemérita Biblioteca Nacional y al Ministerio de Cultura y Juventud en un proyecto maravilloso, que es recabar los sonidos de Costa Rica. Cuénteme un poco de eso. Mira, sí, en realidad con la biblioteca hemos estado trabajando alrededor de 10 años, invitando a los artistas nacionales, a los músicos para que lleven el material en todos los formatos. Sabemos que la industria de la música ha cambiado mucho en cuanto a formatos musicales, ¿verdad? Pasamos de aquellos discos de 45, 33 revoluciones, de acetato, luego el disco compacto, luego con el advenimiento de las plataformas digitales ya uno sube el archivo directo a Spotify y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de esa música que subimos a veces es un misterio. ¿Quién la escribió? ¿Quiénes son los intérpretes? Y en términos de la distribución de los derechos por esas grabaciones, ¿verdad? Por la comunicación pública, todo eso que subimos a las plataformas, a veces las entidades de gestión colectiva como ACAM, AIE o Fonotica no saben a quién repartir. Entonces puede ser que nos estemos perdiendo de ingresos por tener la música en plataformas digitales. Además, si el día de mañana llega un director de una película a Costa Rica y dice, mira, necesito una muestra de la música tropical costarricense, ¿dónde puedo encontrarla? Qué bonito sería si existe un catálogo donde dice, bueno, aquí hay 15 de las bandas más populares de Costa Rica, estas son las grabaciones, ahí están todos los créditos de cada una de esas grabaciones, que exista un orden en eso. Acá me ha hecho un esfuerzo, ¿verdad? Obviamente todo está registrado, protegido con la Oficina del Derecho de Autor y todo esto. Acá hace lo suyo, cobrando por el uso comercial de esa música. La biblioteca llega a reforzar en el aspecto de que va a proteger esa obra y además va a respetar los derechos sobre ese material. No es que usted va a llegar y va a copiar y se va a llevar esa música y de repente va a hacer, ¿verdad?, a subirla bajo otro nombre. No, usted la puede escuchar y usted puede ver toda la información que está consignada para el efecto que sea. Yo creo que ahí estamos educando, dando a conocer la música nacional. En este proyecto, entonces, ese registro de audio pasa a la posteridad. Así o sea, es. existe también la posibilidad que haya ahí como un reservorio de música de todos los tiempos. Porque ya yo esperaría ahí escuchar, qué sé yo, los primeros éxitos de los Ixos también. Lubín Barahona, todas esas orquestas de los años 60, 50, 70, ¿verdad? Hoy estamos ya 2025, imagínate lo que es que en 50 años alguien quiera saber cómo era la música del 2020 o el año 2000, quiénes eran los artistas más populares y además que esa música esté en un lugar, en un único lugar y bien resguardada. ¿Qué es lo triste? Cuando de repente los sobrinos o los nietos de un famoso compositor o músico tenían una gaveta, luego nadie sabe qué son estos discos y lo botan en la basura y de repente es la única copia de una grabación valiosísima. Entonces eso es lo que se pretende, cuidar ese patrimonio cultural. Ahora, pero ya ACAM ha venido trabajando en esto desde hace 10 años, que no es solamente tener la música ahí, sino también velar por los derechos de los compositores, de los autores. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre compositor y autor? Un poco para contarle a la gente. Autor es el que escribe la letra, compositor el que hace la música. Intérprete es, por ejemplo, Chayanne, los ejecutantes son los que acompañan a Chayanne, ¿ya? Y cuando hay un proyecto musical, me imagino que todos reciben una partecita. ¿Sí? Hay uno que recibe más, otro que recibe menos. Es obviamente proporcional a quien hizo el trabajo. Si usted registra, ok, esta obra la hicimos entre Eric y yo, la letra, pero invitamos a Carlos Guzmán que hiciera la música. Entonces el 50% es la música, 50% la letra. Nos tocaría un 25% de las regalías de lo que genere esa canción. Y además, ¿quién produjo
el disco. Digamos que Sony Music produce el disco. Entonces, como productor, Sony tiene derecho. Que invitamos a una orquesta de 20 músicos. Esos músicos estarían inscritos en AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Son 3 organizaciones. Y cuando ACAM, por ejemplo, cobra en los bares, restaurantes, hoteles, televisión, etcétera, nosotros ahí, bajo modelo de ventanilla única, estamos recaudando los derechos de Fonotica y de AIE también, no solo los de autor y compositor. En el pasado era muy común que los artistas sellaran con una casa disquera, ¿verdad? Existían esas casas enormes como, bueno, me imagino que todavía siguen existiendo, CBS, Universal, exacto, Sony, ¿verdad? Sí. Y usted dijo ahora algo muy interesante, esos también se dejan su parte, pero hoy en día muchos músicos graban de forma independiente, tienen lo que llaman ahora un home studio, un estudio en casa. Para esos también hay oportunidad. Absolutamente, para todos. De hecho, vea qué interesante, en los premios ACAM del año pasado, 2024, se premió todas las obras inscritas, publicadas en 2023. Ve la cantidad, se inscribieron 700 sencillos y más de alrededor de 230 álbumes, solo en un año. Eso revela lo que está produciéndose en Costa Rica, más no lo que está sonando, Eric. Eso es un poco un panorama triste y eso es un reto que tenemos los músicos y todos los que apoyen la industria musical costarricense en que nuestra música se escuche más. Porque según estudios que hemos hecho y la data que nos brindan las mismas plataformas, la música tica está sonando en 3%, tanto en radio, televisión como plataformas digitales. Y eso, en comparación con Brasil, con México, con Argentina, que son industrias mucho más sólidas, es, en mi opinión, vergonzoso. No apoyamos, bueno, a ver, a nadie se le puede obligar a no escuchar Bad Bunny o quien sea, ¿verdad? Todos tenemos libertad de escuchar lo que nos haga felices y lo que nos haga vibrar. Pero el reto aquí es cómo desarrollar estrategias para que nuestra música llegue a otros lugares. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en ACAM monitoreamos 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que suena en todas las radios del país, todas las televisoras, y las plataformas nos envían a Costa Rica, a ACAM, desde Argentina, la data de lo que suenan en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. Entonces nosotros distribuimos al resto del mundo, por eso que suena en territorio costarricense. Netflix, por ejemplo, hay una película coreana, tenemos que enviar los derechos de lo que se vio en esa serie y por lo tanto los derechos de la música que suena en esa película coreana, china, norteamericana, lo que sea. Hay un detalle interesante en todo esto y es que muchos artistas costarricenses han optado pues a abrirse mercado en plataformas digitales. Quizás de pronto también han dejado un poco de lado las emisoras nacionales, porque el mercado costarricense es muy pequeño, entonces no representa tampoco un ingreso importante. Y sí que he tenido como la oportunidad de conversar con algunos artistas que apuestan, por ejemplo, a mercados más grandes como el de Guatemala o a México, están viajando constantemente. Bueno, le cito por ejemplo el caso de Los Ajenos, que viajan a Argentina frecuentemente, o el caso de Percance, que van a México, porque al ser mercados mucho más grandes, de pronto tienen mayor oportunidad de pescar un poquito de esos ingresos. Yo siento que a eso es lo que hay que apostar, a consolidar el mercado centroamericano por lo menos, y hay organizaciones, hay productoras, hay promotoras, hay festivales, hay eventos donde hay promotores, gente que está mercadeando sus propuestas, y yo creo que el circuito de Centroamérica nos es mucho más cercano y familiar. Yo recuerdo con Editus cuando nos llamaban mucho para ir a El Salvador, a Guatemala. A Guatemala fuimos muchísimo, luego bueno, a través de Rubén Blades a Panamá, pero uno siente que las características del mercado centroamericano son muy similares. Entonces podría establecerse una especie de mercado y apoyo de algunas promotoras para girar en Centroamérica. Ya el mercado mexicano es una industria tan fuerte y tan sólida que entrar ahí representa, ¿verdad?, un reto mayor. Sin embargo, si uno logra pegar un artista nacional en México, como en su momento lo hizo Maribel Guardia, Ricardo Padilla, otros artistas, ¿verdad?,
Percance, que ha hecho también trabajos interesantes, Debbie Nova, que en Estados Unidos hizo algunas cosas interesantes, en México, y se ha aliado a otros artistas. Esa es la estrategia para que nuestra música empiece a amplificarse. Ahora, ACAM tiene por decirlo así, el apoyo, o estos artistas que ya están figurando, por ejemplo, en el mercado internacional, tienen el apoyo de ACAM. Una Debbie Nova, por ejemplo, que pues ya anda por otros lares. Sí, a ver, ACAM pertenece a una confederación que se llama CISAC, que está conectada a 120 países. Son más de 200 sociedades en esos 120 países, que son de hecho los países más fuertes en la industria. Inglaterra, Japón, Corea, Norteamérica, toda América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Si viene un artista internacional a tocar al Estadio Nacional, por ejemplo, Karol G o quien sea, Shakira, nosotros somos los encargados de recaudar los derechos de autor por el concierto que hace aquí, pero también por lo que suena en radio, por lo que suena en plataformas digitales en territorio costarricense, y tenemos que enviar a las editoras que manejan los derechos de estos artistas al exterior. Igual si Debbie, por ejemplo, firma con, creo que ya no sé si estaba con BMI o ASCAP en Estados Unidos, como tienen ya una proyección internacional más fuerte, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en conexión directa con esas sociedades norteamericanas, europeas, etcétera, y es tan fácil como decir, Debbie Nova está de gira en 15 estados, al lado de Ricky Martin, por ejemplo, que sé que ella giró con él. Entonces, si va a tocar obras de ella reporta que está girando. Si estuviera en ACAM, Debbie, digamos, representada para todo el territorio del mundo, nosotros seríamos los encargados de estar notificando, vea, Debbie está de gira, envíanos los derechos respectivos por los conciertos que ella dio o por lo que ella está sonando. Como un agente que le ayuda al artista también a recuperar sus ingresos. Vea, vamos a hacer una breve pausa, y cuando regresemos usted me va a contar cómo los artistas hacen para adherirse a ACAM, porque usted solo me ha hablado de buenas nuevas para los músicos, para los artistas. Cómo los artistas pueden recibir el apoyo de ACAM y de las otras organizaciones que también existen en el país para proteger los derechos de los artistas. ¿Estás viendo? Conversamos, ya regresamos. Estamos de vuelta con este espacio Conversamos interesantísimo. Hoy hablando con Edín Solís, presidente de ACAM. Vamos a ver si ya me lo aprendí. Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Edín, más o menos, ¿cuántos músicos pertenecen a ACAM en este momento? En este momento tenemos alrededor de 4.500, es una cifra que está en constante, ¿verdad? Crecimiento, porque cada vez hay más y más compositores, se ha hecho tremendo, y más con la ayuda de la inteligencia artificial, mucha gente se está atreviendo a mezclar sus ideas con las nuevas herramientas, pero sí, de esos 4.500 podemos tener unos 1.500 que están bastante activos y que generan ingresos por concepto, derecho de autor. Estamos hablando aquí que tal vez a autores nacionales puede estarse distribuyendo alrededor de 120 millones anualmente, 150, algunos años más, dependiendo de cuánto suene su música o cuánto estén tocando en diferentes espacios. Espacios me refiero a restaurantes, hoteles, clubes, conciertos en un estadio, cuánto suenan en plataformas digitales, en radio, en televisión, porque ACAM recauda cada vez que suene su música. Entonces uno tiene que registrar todas las obras a través de una aplicación que tenemos ahora, y lo otro, reportar dónde están tocando, si salen de Costa Rica, por ejemplo, si yo voy para España, reporto a Cambia, voy a hacer 5 conciertos en España o en Bélgica, lo que sea, entonces ACAM notifica a las sociedades de esos países donde va el artista nacional, y ellos tienen que enviar todo lo que recauda Costa Rica. Hay autores o compositores viejos, por ejemplo, don Lencho Salazar, que ya no está con nosotros. Sí. Esa música
y se sigue reproduciendo en emisoras, en diferentes plataformas. ¿Existe la posibilidad de que familiares, por ejemplo, de don Lencho, reciban beneficios? Sí, por supuesto, hay una ley universal. A ver, en general son 70 años una vez que muere el compositor, que todos los derechos irían al familiar directo de ese compositor o compositora fallecida. Y de ahí, algunos países son 50 años, otros 70. Hay industrias incluso muy fuertes que quieren que sea más tiempo, que sea 100 años, porque... Sí, porque es el peso muy grande. El derecho de autor ha cambiado la vida de muchas personas. No sé si recordás, Eric, el caso del Buenavista Social Club en Cuba, cuando allá por el año 2000 reventó a nivel planetario. Hacia tierra voy para... Claro. El compositor de Chan Chan, por ejemplo, ¿verdad? De repente era gente bastante adulta y todo. Algunos ya ni estaban, los que escribieron esas canciones, pero llegaron a generar tantos derechos en el mundo que su vida se transformó. Para eso sirven las entidades de gestión colectiva. Mencionabas a Lencho Salazar, ¿verdad? La música de Lencho generaba, desafortunadamente en una etapa de su vida Lencho, su salud se vio afectada y todo eso. ACAM, las asociaciones como ACAM, AIE, tienen un programa que es el Fondo Social y Cultural, y con eso se ayuda a personas, por ejemplo, que ya no pueden trabajar o que tienen un accidente o que, por ejemplo, quieren presentar un disco. Entonces, si están asociados, pueden inscribir sus proyectos, enviarlo, y de repente tienen ahí la posibilidad de financiar una parte o todo. Y como un ejemplo pongo, el año pasado financiamos un proyecto que se llama Dínamo Sonoro en Guanacaste. Se hicieron 3 talleres con 38 músicos de Guanacaste, se convocaron alrededor de 15 compositores, se fue a estudios de Guanacaste, un poco también para dinamizar los estudios de la zona. Con la producción. Exacto. ¿Qué pasaba? Iban ingenieros de San José a capacitar gente allá, productores, directores de orquesta, dar consejos de, vean muchachos, ustedes si agarran esta grabación y le hacen esto de esta manera, o para mercadear recomendamos que se haga esto. Costa Rica necesita mucho de eso para crecer como industria. Pero sí que, algo que, esto lo vi en Guatemala, algo sí que Costa Rica tiene es que, pese a ser un país muy pequeño, es un vergel para la música. Sí. La cantidad de compositores y autores que tiene Costa Rica, podríamos decir hasta per cápita, sí, es gigantesca. No solo por nuestros programas nacionales, tenemos CINEM, Orquesta Sinfónica Juvenil, Nacional, ahora hasta Don Marvin se animó a hacer una orquesta para niños. De verdad que es un semillero enorme de exportación. Sin duda. La calidad de la música de Costa Rica, yo creo que en el área centroamericana destaca, y por mucho. Incluso hay muchos intérpretes, compositores centroamericanos que se vienen a estudiar a Costa Rica. Hay programas de carreras universitarias, de dirección, composición, de instrumento, que tienen un nivel sumamente alto. Han llegado, por ejemplo, maestros rusos de piano que han transformado el nivel de los pianistas en nuestro país, ¿verdad? Ya es otra la historia. Son jóvenes que de repente pasan tocando en el Carnegie Hall, que se van a tocar a Moscú, a festivales. Eso es saludable. Igual las bandas, uno ve el nivel de la banda de conciertos de San José, la Orquesta Sinfónica de Heredia, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Para citar algunos, el proyecto de la Filarmónica. En Editus, por ahí hicimos algunos proyectos sinfónicos también. Eso no sería posible si no existiera una sólida formación. Dichosamente la tenemos. Ahora el reto es que esa música que se hace hable de lo que somos los ticos, porque tendemos a hacer mucho cover de música internacional. Claro. Entonces es como reflexionar un poquito de ese potencial que tenemos, de repente utilizando el calipso, el tambito guanacasteco, muchos ritmos. Vea, modernos, yo aquí ¿sí? lo encaro a usted en Televisión Nacional y nosotros le apoyamos en ese simposio. Tenemos que poner a discutir a los músicos sobre la importancia de devolverle la identidad o el estilo o la música de nuestras raíces, incluso ancestrales, a todo lo que hagamos, a todos los proyectos que se desarrollen. Pero vea, nos queda poquito tiempo y hemos hablado mucho de ACAM. Hemos hablado mucho de este proyecto Fonoteca que
que igual es maravilloso, instar a todos los músicos a sumarse, a llevar su música en cualquier formato a la Biblioteca Nacional o a la plataforma que tiene ACAM, para que su música quede ahí, patentada, que usted la hizo y de por vida sepan que usted formó parte del talento costarricense. Pero quiero hablar de sus proyectos personales, porque durante varios años usted ha ejercido pues, la presidencia de ACAM, pero eso no quita que es un musicazo. Entonces, cuénteme, ¿qué está haciendo Edim como profesional de la música? Bueno, sí. Bueno, y quiero decir, ¿verdad? Aclarar que he disfrutado mucho esta etapa en ACAM. He aprendido muchísimo. Y hay un lado muy lindo de que uno siente que contribuye de alguna manera. Todos los miembros de la junta directiva, todo esto es ad honorem, ¿verdad? Si bien hay una cuota de junta directiva, nosotros no tenemos salario. Eso es por amor a la causa, porque hay mucho que se puede hacer. Y por mi lado, yo básicamente fui guitarrista, estudié enseñanza de la música en la Universidad de Costa Rica, luego saqué la carrera de guitarra. Tuve la oportunidad de formarme un poco en Europa y ahí empezó como a abrirse digamos, a tener una perspectiva un poco más amplia de la música. Me encanta la fusión de música latinoamericana y allá por 1990 fundamos Editus, entonces mucho de mi trabajo ha estado enfocado en el grupo Editus en sus diversas facetas, porque también hemos hecho proyectos en trío, en formato de quinteto, luego el Editus Ensemble, que fue con Walter Flores y toda esta gente, que nos convertimos en banda base de Rubén Blades. Estamos este año justamente retomando el proyecto del ensamble, porque el año pasado tuvimos una gira muy linda con Rubén y surgió como ese deseo de, pucha, qué lindo esta música, volvamos a hacer algo. Entonces estamos en estudio. Por mi lado me he dedicado mucho a producir, a componer música para películas. He hecho la música para 5 películas, 2 mexicanas, una norteamericana, precisamente comisionada por el mismo Rubén, y un par de producciones nacionales. Luego algunos trabajos para instituciones públicas, algunos músicos que quieren ayuda, por ejemplo, con cuerdas. Con Editus Orquesta, el proyecto sinfónico cada vez me seduce más, porque es un reto muy grande. Es como hacer una casita o bien hacer un edificio de 80 pisos. El componer para orquesta es muy, muy complejo, demanda conocimiento de orquestación y muchas otras cosas. Y aquí estoy. De hecho, inicié esta semana una maestría en la Universidad Nacional. Mis compañeros son muy jóvenes, pero en jazz y músicas contemporáneas, así se llama, porque siento que uno no termina de aprender, y aprende mucho compartiendo con jóvenes músicos, tener otras visiones. Me encanta el jazz, pero nunca he podido ejercerlo. Entonces yo dije, estoy en una etapa como donde, ¿verdad? Hay esa sed de seguir aprendiendo y produciendo. Ahí estoy. Sed tengo yo por seguir con este programa, pero ya se nos fue el tiempo. Yo maravillado de tenerlo a usted, maestro, hoy con nosotros, hablando de todos estos bellísimos proyectos que tiene la Asociación de Compositores y Autores Músicos de Costa Rica, ACAM. Por supuesto, apoyar esta fonoteca, todos los músicos, ponerse pilas para formar parte de esta fonoteca y dejar un legado importante a nuestro país. Y alegre de tenerlo usted aquí hoy en el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Sépase que las puertas siempre abiertas, y ojalá podamos hacer ese simposio de los músicos discutiendo sobre la música y la identidad costarricense. Hace falta, Eric. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Conversamos.